nada es imposible. En ti no eres hombre para mentir, fieles son tus promesas, Dios, con paciencia esperaré. Su palabra tiene poder. No eres hombre para mentir, fieles son tus promesas, Para ministrar esta nación. con paciencia esperaré. Este es el año de Mario En Jeremías 9:24 habla que si alguien tiene que alabarse es ¿en qué? En conocerle y entenderle a Dios. Y el entenderle y conocerle tiene connotaciones muy profundas de lo que es de entrar en intimidad con Dios. Conocerle a Dios es ser conocido por Dios. Por eso dice en 1 Corintios 8:3 la palabra del Señor: pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Y si es conocido por Él, es reconocido por Él. Amén. Entonces, ahí usted empieza a activar una profunda intimidad con Dios. Por eso que, señores, todo tiene que ver con un sacrificio, un sacrificio. La Biblia dice que Jesús fue la ofrenda de Dios para expiar. Jesús fue la ofrenda de Dios para reparar. Jesús fue la ofrenda de Dios, porque dice en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios que envió a su único hijo, unigénito, monogen, que para que todo aquel que cree en lo que Él hizo en la persona de Jesús no perezca, mas active en su vida la vida de Dios. Entonces, cuando usted le conoce a Dios y le entiende a Dios, usted es conocido por Dios. Y ser conocido por Dios habla de la palabra, ¿verdad? Habla de la palabra de tener intimidad entre un hombre y una mujer. Por eso dice en Efesios 5:30. Efesios 5:30 dice: porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y luego dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá. La unión habla realmente de tener esa intimidad, y al unirse habla la palabra de Dios que usted se convierte en una sola carne, una sola carne. Y dice en el 32: grande este misterio, dice. Y esto es un misterio, ¿por qué? Porque la mente humana no tiene la capacidad de concebir el entendimiento para comprender a Dios y entenderle a Dios y conocerle a Dios y ser conocido por Dios en esa intimidad que habla la palabra de Dios. Y dice: mas digo yo esto respecto de ¿quién? Cristo y la iglesia. Entonces, ahí vemos varios aspectos importantes que para entrar en la unidad con Dios, primero tiene que haber un pacto. Ese pacto habla de una unidad tremenda donde los dos lados tienen sus obligaciones y también hay sus derechos. Las obligaciones activan los derechos. Por eso que la palabra dice: Dios es fiel, es un fiel marido, es un Dios fiel, que cuando nosotros activamos dentro de ese pacto, Dios inmediatamente empieza a activar sobre nosotros todo su compromiso, garantizando eso en la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario, presentándose Él, Jesús mismo, como una ofrenda a Dios en un acto de adoración. Y la Biblia dice, mis queridos hermanos, que nosotros podemos vivir en ese nivel. Por eso dice que usted, para entender la adoración, tiene que entenderle a Dios y conocerle a Dios, porque Dios generó la adoración. Y la Biblia dice que Dios habita en el medio de ¿qué? La alabanza. Pero la alabanza es simplemente una activación para que Dios pueda habitar. Pero cuando hay la adoración, Dios ya no habita en el medio. Dios ya es uno contigo, donde se mimetiza, donde se sumergen dos personalidades y se convierten en uno solo. Por eso que la adoración te lleva a ese extremo
de la relación entre usted y Dios. Lo mismo entre el hombre y la mujer. La alabanza sería, ¿verdad?, decirle a tu esposa: qué linda que estás, qué hermosa que sos. Y la esposa le dice: qué churro que sos vos. La alabanza. Y la intimidad es cuando usted ya explotó todo. Y después queda el reposo. Para el que tenga oído. Por eso dice en Efesios 5:32: mas yo digo esto, ¿verdad?, respecto de Cristo y la iglesia. En el 31 dice: el hombre dejará a su marido y se unirá a su mujer. Unirse habla de tener ese momento de intimidad. Y hay dos palabras totalmente diferentes, que es praise, que es sibomén, y adoración, worship, que es proskuneo, que quiere decir inclinarse con reverencia para besar. Proskuneo, cuneo quiere decir besar. Amén. ¿Me están entendiendo? Aleluya. Para el que tenga oído, que oiga. Ahora, la relación con Dios es de amor, no de obligación. Obligación es cuando para usted se convirtió en una religión. La obligación es: la pareja se casó enamorada, estaban felices, todo lo hacía por amor. Mi amor, pásame la toalla. Sí, mi amor, aquí tienes la toalla. Mi amor, haz esto. Sí, mi amor. Y 40 años más tarde: vieja. Se convirtió en una religión. Perdieron la esencia de lo que es tener una pasión. Y esa pasión, mis queridos hermanos, es lo que te lleva al acto extremo de la adoración, donde vos entrás y donde en la adoración ocurre un milagro. Ocurre un milagro. No puede haber unidad si no hay cancelación de la individualidad. No puede haber unidad. Por eso las parejas se presentan al altar. Altar quiere decir matadero. Amén. Matadero. El altar representa la cruz. La cruz es donde usted entiende que usted, cuando se casó con alguien, entró en un pacto con alguien, ¿es para qué? Para hacerle feliz a esa persona. Toda su vida en función a la otra persona. Y la otra persona vive de igual manera en función a la otra persona. Y no es miti-miti, no es miti-miti, no es miti-miti. Decirle que este lado no es miti-miti. ¿Qué quiere decir miti-miti? 50-50. No, es 100 sobre ella, Jesús, 100 sobre la iglesia, y la iglesia 100 sobre Jesús. Pero ¿cómo va a ser 100 si no mueren? Jesús murió para que eso presente un olor fragante delante de Dios. Entonces, señores, Jesús como hijo de hombre fue la ofrenda. Como hijo de hombre nos representó y caminó como hijo de hombre para presentar su cuerpo como un sacrificio vivo, para activar el cielo sobre la tierra. Dios redimiendo, Dios salvando, Dios restituyendo, Dios llenando con su Espíritu Santo, Dios bendiciendo con todos sus dones y regalos que tiene, Dios con todos sus bienes ilimitados e infinitos, abriendo el cielo y aterrizando sobre la iglesia. Aleluya. Entonces Jesús se fue como un sacrificio vivo, como un sacrificio que luego presentó su cuerpo y ahí expió, mis queridos hermanos, porque Él estaba vivo y Cristo no murió en la cruz, Cristo murió en Getsemaní. Porque dijo Jesús: Señor, si es posible que esto pase de mí, esta copa. Pero dijo: hágase tu voluntad y no la mía. Entonces, en la relación entre dos personas tenemos que buscar su voluntad. Y Él ve tu corazón y aún los anhelos de tu corazón va a empezar a activar. Porque vos estás dispuesto a decirle: hágase tu voluntad y no la mía. Cuando su voluntad se ejecuta en tu vida, es
en la cruz del Calvario, donde vos desde ese día decidís simplemente obedecer. Donde dejás al hombre natural y activás el hombre espiritual. El hombre natural no percibe, dice, las cosas de espirituales. No tiene la capacidad de entender el hombre natural. Pero el hombre espiritual activa y juzga y ve, entiende. Entonces, tiene que haber una cancelación para activar todo lo de Dios sobre mí. ¿Y cómo yo cancelo? Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. En la relación entre el hombre y la mujer, para que sea constantemente en el 100%, tiene que ser, ya no vivo yo, ella vive en mí. Y ella dice, ya no vivo yo, él vive en mí. Entonces se genera la unidad. Por eso dice en 1 Corintios 6:17, que el que se une a Cristo es un solo espíritu con él. Hay una unidad contundente, pero para eso tiene que haber un altar. Y ese altar representa la cruz. Y esa cruz, cuando usted dice, ya no vivo yo, es como Pablo que nos dice en 1 Corintios, en el capítulo 15, en el versículo, miren lo que dice, así, aleluya, 31. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero, cada día muero, cada día muero. Decirle que está al lado, cada día morite. ¿Por qué? Porque si no muero, yo voy a buscar lo mío y no lo de lo otro. Ahora, imagínense qué hermoso es que cada día yo muero y busco todo lo que le agrada a ella. Y ella cada día muere y busca la voluntad de él. Eso es espectáculo, el sueño del pibe. Cada día muero y busco su voluntad. Él ya murió y cuando activo eso, su voluntad, él busca todo lo mío. Aún los anhelos y deseos de mi corazón. Porque lo único que él quiere hacer es reventarte con bendición. Pero se tiene que abrir entre el cielo y la tierra una brecha que se abre con la cancelación de tu yo, y la yocracia termina en ese momento, elimina el sistema del primer Adán, que es temporal, y activa la teocracia, aleluya, que es el cielo sobre la tierra en ese momento. Y hay una unidad misteriosa entre Dios y su creación. Son una sola cosa. Al que tenga oído, que oiga. Entonces, aleluya, ¿qué pasa cuando yo hago eso? ¿Y cómo yo puedo vivir en un estado de oración 24/7? Dice 2 Corintios 4:10. Dice así: llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. Eso es un acto donde usted dice, Jesús murió a tres cosas. Murió al pecado. Ninguna persona que no está en santidad no puede verle a Dios. Entonces, para vivir en santidad, ¿qué tengo que hacer? Llevar la muerte de Jesús al pecado por todas partes. Entonces, el pecado golpea la puerta. ¿Y qué yo estoy? Estoy muerto al pecado. Cuando estoy muerto al pecado, estoy en santidad, estoy apartado del mal y estoy en Cristo. Y si estoy en Cristo, es la ofrenda perfecta delante de Dios. Y eso vamos a descubrir qué ocurre cuando la ofrenda perfecta está activada en nosotros. Entonces estoy muerto al pecado, vivo en santidad. Número 2, en la segunda estación, ¿qué estoy muerto? A la ley. El enemigo viene y quiere imputarme a mí, pero como no hay ley, estoy muerto a la ley, no tiene poder. Aleluya. Amén. Y luego el mundo que le estira a uno, yo estoy muerto a este sistema. Porque ahora vivo bajo un nuevo sistema, que es el sistema de Dios. Amén. El mundo tiene su razonamiento, el mundo tiene su sistema, y muchas veces muchos hijos de Dios quieren vivir en el mundo, hacer negocios como en el mundo, y hacemos como en el mundo, y después queremos la bendición de Dios. No, usted tiene que estar muerto al sistema del mundo, entender cómo moverse en el mundo, estar activado por esos tres estaciones: muerto al pecado, muerto a la ley, muerto al mundo. El cielo, la inteligencia de Dios le va a dar a usted el entendimiento que Dios, cuando Él bendice, bendice con la bendición que no añade tristeza. Amén.
Porque en el mundo vas a tener aflicción. Pero si cancelamos el mundo, esa aflicción, aleluya, podemos erradicar muchas cosas porque no entramos en el sistema del mundo. Y queremos luchar como el mundo, y esa aflicción se genera cuando yo no estoy muerto al mundo. ¿Por qué? Porque estoy partido en dos. Estoy en el sistema del mundo y estoy en el sistema de Dios. Entonces no es una verdadera, tu vida no es una verdadera ofrenda a Dios. Porque dice la palabra del Señor que los hijos del reino somos la semilla. Y si la semilla no cae, no muere, queda sin propósito. Y el propósito es cuando se desarrolla el diseño de los cielos sobre mi vida, porque estoy muerto al pecado, muerto a la ley y muerto al mundo, donde tengo aflicción, pero ahora ya no estoy y los muertos no están afligidos, aleluya. Y Pablo dijo, en el mundo van a tener aflicciones, pero nosotros no somos del mundo y estamos en Cristo, y como estamos muertos no tenemos esa aflicción, porque los muertos se afligen. ¿Usted tiene argumento teológico para decir que en el mundo voy a tener aflicción? La única aflicción que puedes tener en el mundo es cuando predicas el evangelio, cuando te vas contra un sistema diabólico y te presentas con la verdad de Cristo, y por predicar la palabra sos perseguido. Pero si sos perseguido porque haces mal las cosas, esa aflicción no es la aflicción, mis queridos hermanos, que usted tiene que tener. Usted, la única aflicción que tiene que tener es por predicar el evangelio. Amén, aleluya. Y esa es la aflicción que estaba hablando Pablo. Así que para el que tenga oído, que oiga. Esos son los razonamientos inteligentes de Dios para nosotros. Entonces, dice Gálatas 1:16, y ahí está la clave. Dice, revelar a su Hijo en mí. Ahora, si la gente no le ve a Cristo en vos, entonces quiere decir que no está haciendo esos pasos: muerto al pecado, muerto a la ley, muerto al mundo, ofrenda como sacrificio a Dios, aleluya. Entonces no vas a revelar a su Hijo en vos. Pero para eso, ¿qué tenemos que hacer? En 1 Pedro 4:1 dice lo siguiente: porque puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también tienen que armarse. Uno se tiene que armar. ¿Y cómo yo me armo? Cuando me levanto en la mañana, mis primeros pensamientos se van a Dios. Ya mis pensamientos se alinean a su voluntad, y le digo al Señor, hágase tu voluntad y no la mía. En ese momento es el cada día muero. Amén. En ese día cuando me levanto, digo, Señor, hoy decido obedecer a tu palabra. Aleluya. Porque a Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Porque si vos te armás del pensamiento antes de salir de tu casa, ¿con qué terminaste? Con el pecado. Si terminaste con el pecado, la ley ya está muerta inmediatamente porque no tiene argumento. Y luego el mundo, aleluya, ya no te afecta porque también estás muerto al mundo. Porque el mundo y el pecado van de la manito y usted está muerto al pecado. Y si el pecado viene y introduce enfermedad y dolencia, usted vive bajo la salud divina de Dios. El venir aquí a cantarle a Dios es simplemente el resultado final de un proceso de adoración. Amén. ¿Sí o no? Venimos aquí como un resultado en agradecimiento de lo que ya hicimos de toda la semana. Entonces, ¿qué es? Dice en 2 Corintios capítulo 2, versículo 14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Aleluya. Saben que usted, cada vez que usted está muerto al pecado, la carne se muere y usted termina con el pecado, se sube un olor. El olor ¿de qué? De la obra de Cristo en la cruz del Calvario delante de Dios. Y Dios dice, qué aroma. Y entonces Él viene, inclina su oído, inclina su voluntad y empieza a derramar su bendición sobre tu vida. Entonces dice la Biblia, dice, nos lleva siempre en triunfo en Cristo. Y cuando yo estoy en Cristo, ¿qué es? Mi carne dice, ¿para qué vas a obedecer? Porque el fruto del Espíritu es la fe.
La fe viene de la palabra pisti. La palabra pisti quiere decir confianza. ¿Confianza en qué? La fe viene por el oír por la palabra. Y cuando yo tengo fe, activo la palabra en mí y activo el estar en Cristo, y eso genera un olor agradable. Aunque vengan todos tus vecinos, parientes, dicen, vos ya te volviste un tabú, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo ahí? Sos un loco religioso. Usted no es ningún religioso. Usted es un hijo de Dios que ama a Dios en el 100, no en el 60, no en el 30. Usted está en el 100. Amén. Aleluya. 100. Dios no quiere 99. Dios quiere 100. Por eso dejó las 99 y se fue a traer esa una para tener 100. Si viví una vida en el 30, si viví una vida en el 60, vos le estás, ¿qué cosa? ¿Qué le estás? Le estás más o menos, ¿cómo diría esa palabra? Regulando a Dios. Nosotros muchas veces, también el marido muchas veces le regula a la esposa. La esposa que dice, le voy a regular a este. Entonces como le regula, no le da todo su cariño, no le da todo su afecto, y viven en el 30, y cuando no usas un músculo, ¿qué se va pasando con ese músculo? Se va atrofiando. Viví en el 100, y el 100 te va a activar el cielo sobre la tierra, y nunca se va a convertir tu relación en pan viejo, en pan duro. Aleluya. Es que yo ya le dije que le amaba cuando nos casamos, 40 años. Si algo cambió, le voy a decir otra vez. Todos los días tenés que decirle a tu esposa, te amo, te quiero, estás hermosa, qué linda. Mas esto digo yo de Cristo y de la iglesia. ¿Qué dice Cristo? Te amo, te quiero. Estás espectacular, iglesia. Sos una campeona, iglesia. Ustedes son todos bendecidos. Mis bienes te pertenecen. Todo lo que tengo es tuyo y derramo todo mi amor sobre ti, iglesia. Aleluya. ¿Y la iglesia? O es como Abel o es como Caín. La iglesia que es como Caín, ¿qué hace? Le regula a Dios. No le regules, porque Él no te reguló. Hoy Él da al Espíritu sin medida. Él derrama su herencia y su bendición sin medida. No midas simplemente en dinero, porque hay mucho más que dinero. Porque si hoy te agarra un cáncer, ¿qué dinero te puede pagar el cáncer? Pero quiero decirte que Cristo llevó ese cáncer también. Aleluya. Él pagó por vos. Él se dio el 100%. Entonces sube como un olor fragante. Es fantástico. Y dice la Biblia que Dios vio la acción de Caín y de Abel. Desde el principio ya vemos la adoración involucrada dentro del sistema de Dios para bendecir a su iglesia. Y dice la Biblia en el versículo 5 de Génesis 4, pero no miró con agrado ¿a quién? A Caín y a su ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? Amén. Decaído en tu semblante. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y ahí empieza. ¿Qué tiene que ver cuando nos presentamos con nuestras vidas y lo que le damos a Dios de lo mejor para Él, porque le amamos y no le regulamos? ¿Qué va a hacer Dios? Dios te va a enaltecer. Dios te va a enaltecer. Cuando Dios te levanta, te va a levantar por arriba que de lo que cualquier hombre te pueda levantar. Los hombres te pueden levantar aquí y te van a decir, qué capo, qué importante que sos, qué bueno que sos vos. Mira, vos haces muchas obras buenas, qué bueno que sos. Pero ¿sabes qué? Tu corazón no está rendido en el 100%. Y con Dios es el 100. No es el 99. Por eso dejó la 99, se fue a traer la una para completar los 100. Dios quiere la plenitud para todo. Aleluya. Entonces el 100. Y dice, Dios te hubiera enaltecido. Y si no hicieres bien, o sea, si no entendés y no me conoces y lo que a mí me agrada, el pecado está a la puerta. ¿Qué quiere decir? No hay una cancelación del pecado y se abre la puerta para que vengan todos tus enemigos y empiecen a atacarte. Para el que tenga oído, que oiga.
Esto es pura revelación. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Entonces a ti será su deseo, dice. El pecado está a la puerta y con todo esto a ti será su deseo. El deseo del pecado y tú te enseñorearás de él. Y el pecado empezará a manejar. Y eso es lo que le empezó a manejar a Caín. Y el sistema de Caín vino y colapsó. Señores, el pecado no viene por la línea de Caín, el pecado viene por la línea de Adán, no es el pecado de Caín. Pero Dios, ¿qué hace? Hay diferencia entre los Abeles y los Caínes. Amén. Después vamos a entrar entre los Abrahames. ¿Cuántos Abrahames tenemos? Dice que Abraham fue un hombre tremendo. Dice la Biblia que Abraham 12:7 dice: apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. ¿Y qué hizo Abraham? ¿Edificó allí? ¿Qué edificó Abraham? En 12:7 edificó allí un altar. Entonces el altar es donde él presentaba su sacrificio. Y en el 8 que dice: luego se pasó allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente. ¿Y qué hizo ahí? Edificó un altar. El altar es donde usted todos los días aprende a decir: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Estoy muerto al pecado, muerto a la ley, muerto al mundo, y se sube un olor grato delante de Dios. Soy como Abel, siempre busco lo mejor para darle a Él, porque Él me dio lo mejor, porque encerró todo en Cristo y me transfirió a mí todos sus bienes, y el cielo sobre la tierra se convierte en el Edén para mi vida. Es tu Edén porque Dios te plantó en tu lugar y su voluntad genera el Edén. Amén. ¡Nombre de Jesús! Que en Él nada es Creo imposible. en ti, no eres hombre para mentir. Fieles son tus promesas, Dios. Con paciencia esperaré. Su palabra tiene poder. No eres hombre para mentir. Fieles son tus Para promesas, ministrar, Dios.